¿Qué ocurre con quienes nunca conocieron a Dios? Es una pregunta que, tarde o temprano, casi todos los cristianos terminan haciéndose. Y es una pregunta que puede cambiar por completo nuestra forma de entender la justicia de Dios. Imagina por un momento a un niño que nace en una aldea perdida hace miles de años. Nunca escucha el nombre de Jesús. Jamás tiene una Biblia entre sus manos. Nadie le habla del Evangelio. Vive, ama a su familia, busca hacer el bien, y un día muere. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿qué ocurre con él? ¿Está condenado simplemente por haber nacido en el lugar equivocado? ¿Puede Dios exigirle una fe que nunca tuvo oportunidad de conocer? Y si la respuesta fuera que sí, ¿seguiríamos hablando de un Dios infinitamente justo? Pero si la respuesta fuera que no, entonces surge otra pregunta todavía más difícil. ¿Para qué anunciar el Evangelio? ¿Para qué envió Cristo a los apóstoles al mundo entero? ¿Por qué tantos mártires entregaron su vida anunciando a Jesús? Como puedes ver, esta no es una pregunta cualquiera. Es una de las cuestiones más profundas de toda la teología cristiana. Y durante siglos ha preocupado a filósofos, santos y teólogos. Pero antes de continuar, si estos videos te ayudan a comprender mejor la Sagrada Escritura y la fe cristiana desde la enseñanza de la Iglesia Católica, te invito a suscribirte y dejar tu like. Así seguiremos construyendo una comunidad que busca conocer cada vez más profundamente a Cristo. Ahora volvamos a nuestra pregunta, porque quizá el problema comienza en la forma en que solemos plantearla. Imaginemos a una persona, podría llamarse Andrés, o María, o cualquier otro nombre. No importa. Lo importante es que jamás conoció a Jesucristo. No rechazó el Evangelio, simplemente nunca tuvo ocasión de escucharlo. Nunca vio una iglesia, nunca conoció a un sacerdote, nunca leyó una sola página de la Biblia. Y sin embargo, intentó vivir conforme a lo que entendía como bueno. Ayudó a quien sufría, fue honesto, perdonó cuando pudo, intentó amar a su familia. Entonces vuelve la pregunta, ¿qué hace Dios con alguien así? Muchos responderían inmediatamente, si no conoció a Cristo, está condenado. Otros responderían justo lo contrario. Si fue buena persona, seguramente está salvado. Lo sorprendente es que ninguna de esas dos respuestas refleja realmente lo que enseña la Iglesia Católica, porque ambas simplifican un misterio mucho más profundo. Y aquí conviene empezar por aquello que sí sabemos con absoluta certeza. La Sagrada Escritura afirma algo de manera inequívoca. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». No dice que sea uno de muchos caminos. No dice que simplemente enseñe el camino. Dice que Él mismo es el camino. Del mismo modo, los Hechos de los Apóstoles afirman, «No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados». La Iglesia nunca ha dejado de enseñar esta verdad. Toda salvación viene de Cristo. Toda. No existe una salvación paralela. No existe un camino independiente. No existe una puerta distinta. Todo hombre que se salva únicamente por la gracia de Jesucristo. Aunque no siempre comprenda plenamente cómo ha actuado esa gracia en su vida. Y aquí aparece una segunda verdad igualmente importante. Dios quiere la salvación de todos. San Pablo escribe a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Observa que no dice algunos, ni muchos, dice todos. Y esto plantea un aparente conflicto. Si Cristo es el único Salvador, y Dios quiere salvar a todos, ¿qué ocurre con quienes nunca tuvieron oportunidad de conocerlo? Durante mucho tiempo algunos pensaron que la respuesta era sencilla. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Una frase antigua que la Iglesia sigue afirmando, pero que con frecuencia ha sido mal entendida, porque muchos interpretan esas palabras como si significaran todo el que no sea católico está automáticamente condenado. Sin embargo, eso nunca ha sido exactamente lo que la Iglesia quiso enseñar. Y aquí conviene detenernos un momento. Cuando la Iglesia afirma que fuera de ella no hay salvación, no está diciendo que Dios sea incapaz de salvar fuera de los medios ordinarios que Él mismo estableció. Lo que afirma es otra cosa muy distinta, que toda salvación
venga por donde venga, procede siempre de Cristo. Y Cristo actúa inseparablemente unido a su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, si alguien llega a salvarse, aunque jamás haya oído hablar de Jesús, esa salvación sigue viniendo de Cristo, nunca de sus propios méritos, nunca de otra religión considerada como un camino paralelo, nunca porque todas las creencias sean iguales, sino únicamente porque la gracia de Cristo puede actuar de maneras que nosotros no siempre alcanzamos a comprender. Y esto nos obliga a mirar con más atención la propia Escritura. Porque San Pablo dedica precisamente varios capítulos de la carta a los romanos a responder una pregunta muy parecida. Habla de los paganos, de hombres que nunca recibieron la ley de Moisés, nunca conocieron las Escrituras, nunca pertenecieron al pueblo de Israel. ¿Significa eso que Dios no tenía en cuenta su vida? San Pablo responde algo sorprendente. Dice que cuando los gentiles, sin tener la ley, cumplen naturalmente lo que la ley exige, demuestran que esa ley está escrita en sus corazones. Su conciencia, dice San Pablo, da testimonio de ello. Esta afirmación es enorme, porque significa que Dios no ha permanecido completamente oculto para ningún ser humano, incluso allí donde nunca llegó un profeta, incluso donde jamás se proclamó el Evangelio. Dios sigue hablando al corazón del hombre, no con la claridad de la revelación, pero sí mediante la ley natural, esa capacidad inscrita por el Creador para reconocer que algunas cosas son buenas y otras son malas, que matar al inocente es injusto, que amar es mejor que odiar, que decir la verdad es mejor que vivir en la mentira, que existe un bien que debemos buscar y un mal que debemos evitar. La Iglesia llama a esta realidad la ley natural y afirma que todo ser humano participa de ella. Pero todavía no hemos respondido la gran pregunta, porque conocer el bien no significa alcanzar la salvación. Entonces, ¿puede salvarse realmente quien nunca llegó a conocer a Cristo? La respuesta de la Iglesia quizás sorprenda a muchos, y también exige comprender con mucho cuidado qué significa realmente la ignorancia invencible, porque aquí es donde comienza uno de los aspectos más fascinantes y también más malinterpretados de toda la doctrina cristiana sobre la salvación. Aquí conviene hacer una distinción que cambia completamente la perspectiva. No es lo mismo no conocer a Cristo que rechazar a Cristo, porque nadie puede rechazar aquello que nunca ha llegado a conocer. La Iglesia llama a esta situación ignorancia invencible, es decir, la ignorancia de quien, sin culpa propia, nunca tuvo una oportunidad real de conocer el Evangelio. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa de una forma muy clara. Afirma que quienes, sin culpa suya, desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y procuran cumplir su voluntad según lo que les dicta la conciencia, pueden alcanzar la salvación. Observa bien esa frase. No dice que se salvarán automáticamente, dice que pueden salvarse. Y esa diferencia es enorme. Porque la salvación nunca deja de ser un don de Dios. Nunca es una recompensa por ser una buena persona. A veces pensamos que la pregunta correcta es, ¿fue suficientemente bueno? Pero la Biblia plantea una pregunta distinta. ¿Respondió la gracia que Dios le ofrecía? Porque nadie llega a Dios únicamente por sus propias fuerzas. Ni siquiera quienes han recibido el bautismo. Todos necesitamos la gracia. Todos necesitamos la redención. Todos necesitamos a Cristo. Y esto nos lleva a otra idea que suele sorprender. La Iglesia nunca ha enseñado que existan varios caminos de salvación. Existe uno solo, Jesucristo. Lo que sí enseña es que Dios puede conducir misteriosamente hacia ese único camino incluso a quienes nunca tuvieron la posibilidad de conocerlo explícitamente. Es una diferencia muy importante. No es que otras religiones salven por sí mismas, no es que todas las creencias sean equivalentes, no es que da igual creer una cosa u otra. Cristo sigue siendo el único Salvador, siempre. Lo que cambia es nuestra comprensión de cómo puede actuar su gracia. Y aquí aparece una pregunta muy lógica. Si alguien puede salvarse sin conocer explícitamente a Cristo, ¿para qué anunciar el Evangelio? De hecho, esta objeción aparece con frecuencia. Algunos llegan a decir, si una persona puede salvarse sin conocer a Jesús, quizás sería mejor no hablarle nunca de él. Pero ese razonamiento parte de una idea equivocada, porque conocer a Cristo nunca disminuye nuestras posibilidades de salvación, las multiplica. Imagina que alguien atraviesa un inmenso bosque. Existe un único sendero que conduce a la salida. Es posible que, sin conocer el camino, termine encontrándolo después de mucho esfuerzo.
Pero, ¿no sería infinitamente mejor que alguien le mostrara el sendero desde el principio? Eso es precisamente la evangelización. No consiste en complicarle la vida a las personas, consiste en mostrarles con claridad el camino que Dios ya ha preparado para ellas. Por eso Cristo dijo, «Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio», no porque Dios necesitara nuestra ayuda, sino porque quiso hacernos colaboradores de su obra. La fe no es un obstáculo para la salvación, es el mayor regalo que una persona puede recibir en esta vida. Porque conocer a Cristo cambia completamente nuestra existencia, nos da los sacramentos, nos da la Eucaristía, nos da el perdón sacramental, nos da la certeza de su palabra, nos incorpora visiblemente a la Iglesia, nos permite vivir ya desde ahora la vida de la gracia. Entonces, la evangelización no nace del miedo, nace del amor. No anunciamos a Cristo porque pensemos que Dios es injusto, lo anunciamos porque hemos encontrado el mayor tesoro imaginable, y quien encuentra un tesoro, desea compartirlo. Pero aún queda otra cuestión, quizá la más delicada de todas, porque alguien podría decir, entonces basta conseguir la propia conciencia. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque la conciencia no significa hacer simplemente lo que uno considera correcto. La conciencia necesita ser buscada, formada, purificada, escuchada con sinceridad. San Pablo explica que el ser humano puede llegar incluso a endurecer el corazón, puede acostumbrarse al mal, puede justificar lo injustificable, puede apagar poco a poco esa voz interior. Por eso la Iglesia jamás enseña que la ignorancia sea una ventaja. Al contrario, la verdad siempre libera. La luz siempre es preferible a la oscuridad. La revelación siempre es un regalo. Y esto también explica por qué Jesús dijo unas palabras que, a primera vista, parecen muy severas. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Es decir, la responsabilidad aumenta con la luz recibida. Quien ha conocido el Evangelio, quien ha recibido los sacramentos, quien ha escuchado la llamada de Cristo, responderá ante Dios de una manera distinta a quien jamás tuvo esa oportunidad. No porque Dios haga acepción de personas, sino porque Dios es perfectamente justo. Él conoce aquello que nosotros nunca podremos conocer. Conoce cada historia, cada herida, cada circunstancia, cada intención, cada oportunidad recibida. Y aquí aparece una verdad profundamente consoladora. El juicio pertenece únicamente a Dios. Nosotros vemos las acciones, Dios ve el corazón. Nosotros conocemos una pequeña parte de la historia, Dios conoce toda la historia. Nosotros solemos dividir a las personas entre creyentes y no creyentes, pero Dios contempla algo infinitamente más profundo, la respuesta libre de cada alma a la gracia que Él mismo le ofrece. Y esa gracia, aunque muchas veces pase desapercibida, nunca deja de actuar. La Iglesia afirma que Dios ofrece a todos los hombres la posibilidad de salvarse. ¿Cómo? No siempre lo sabemos. No conocemos todos los caminos de la providencia. No conocemos todos los movimientos de la gracia. Pero sí conocemos el corazón de Dios, un Padre que quiere reunir a todos sus hijos, un Padre que salió a buscar la oveja perdida, un Padre que espera al hijo pródigo, un Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y precisamente porque conocemos ese corazón, podemos confiar plenamente en su justicia, porque en Dios, la justicia nunca está separada de la misericordia, y la misericordia nunca contradice la verdad. Pero todavía queda una última pregunta, y quizás sea la más importante de todas. Si Dios puede salvar incluso a quien nunca conoció explícitamente a Cristo, ¿por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué los sacramentos? La respuesta es sencilla. Porque Dios no quiere que simplemente tengamos una posibilidad de salvarnos. Quiere que vivamos ya desde ahora en comunión con Él. A veces reducimos la salvación únicamente al momento de la muerte, como si el cristianismo consistiera simplemente en llegar al cielo. Pero la Sagrada Escritura habla de algo mucho mayor. Jesús dice, «Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia». No habla únicamente de la vida futura, habla de una vida nueva que comienza aquí, ahora. La fe no es únicamente una garantía para después de la muerte. Es una transformación del corazón. Es conocer personalmente a aquel que nos creó. Es vivir como hijos de Dios. Es participar de su misma vida mediante la gracia. Por eso la Iglesia nunca anuncia el Evangelio desde el miedo. Lo anuncia desde la alegría. Porque conocer a Cristo no es cargar con una obligación más. Es descubrir el sentido para el que fuimos creados. Y aquí conviene recordar algo que el propio Jesús enseñó. En el Evangelio de Lucas dice, «A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá».
Estas palabras cambian completamente nuestra perspectiva. Muchas veces pensamos que quien nunca conoció a Cristo parte con desventaja, pero Jesús nos recuerda otra realidad. Cuanto mayor es la luz recibida, mayor es también nuestra responsabilidad. Nosotros hemos escuchado el Evangelio, hemos recibido los sacramentos, tenemos acceso a la palabra de Dios, podemos participar de la Eucaristía, conocemos el perdón de la confesión. Todo eso es un inmenso privilegio, pero también supone una llamada, porque conocer más a Cristo implica amar más a Cristo, y amar más a Cristo implica vivir como Él nos enseñó. Por eso la pregunta quizá debería cambiar. En lugar de preguntarnos constantemente, ¿qué ocurrirá con quienes nunca conocieron a Dios? Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo con todo lo que Dios me ha dado? Porque sería una contradicción preocuparnos por quienes nunca escucharon el Evangelio, mientras nosotros lo escuchamos cada domingo y seguimos viviendo como si no existiera. La verdadera cuestión no es solamente cuánta luz ha recibido cada persona, sino cómo ha respondido a esa luz, y esa respuesta solo Dios puede juzgarla. Aquí encontramos otra enseñanza profundamente católica. La Iglesia nunca ha afirmado quién está condenado, jamás. Puede canonizar santos, porque reconoce con certeza la acción de Dios en sus vidas, pero nunca declara que una persona concreta esté en el infierno. ¿Por qué? Porque el juicio pertenece únicamente a Dios. Solo Él conoce el último instante de cada corazón. Solo Él sabe qué ocurrió en los momentos finales de una vida. Solo Él conoce la profundidad de la conciencia humana. Nosotros vemos desde fuera, Dios ve desde dentro, y esa diferencia es infinita. Por eso el catecismo nos invita siempre a mantener dos certezas al mismo tiempo. La primera, Cristo es el único Salvador del mundo. No existe otro nombre por el que podamos salvarnos. La segunda, la misericordia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Estas dos verdades no se contradicen, se complementan, porque precisamente el mismo Cristo que afirma, «Nadie va al Padre sino por mí», es también quien muere en la cruz rezando, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La justicia de Dios nunca está separada de su misericordia, y su misericordia nunca elimina la verdad. Ambas se abrazan perfectamente en Cristo. Por eso la Iglesia rechaza dos extremos. El primero consiste en pensar que todos se salvarán automáticamente, vivan como vivan. La Escritura nunca enseña eso. Jesús habló con claridad de la necesidad de convertirse, de arrepentirse, de seguirle. Pero el segundo extremo también es un error. Pensar que Dios está buscando cualquier ocasión para condenar. Nada más lejos del Evangelio. Toda la historia de la salvación muestra exactamente lo contrario. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios es quien toma siempre la iniciativa. Es Él quien busca a Adán después del pecado. Es Él quien llama a Abraham. Es Él quien libera a Israel. Es Él quien envía a los profetas. Es Él quien finalmente envía a su propio Hijo. Y es Cristo quien sale al encuentro de los pecadores, de Zaqueo, de la samaritana, del buen ladrón, de Pedro después de negarlo 3 veces. Toda la historia bíblica revela a un Dios que no se cansa de buscar al hombre, no porque el hombre lo merezca, sino porque Dios es amor. Quizá esa sea la respuesta más importante. Cuando preguntamos, ¿qué ocurre con quienes nunca conocieron a Dios? Muchas veces olvidamos quién es realmente Dios. No estamos hablando de un juez caprichoso. Estamos hablando del mismo Padre que entregó a su Hijo para salvar al mundo. Del buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar una sola. Del Padre que espera cada día el regreso del Hijo pródigo. Si Dios hizo todo eso por nosotros, ¿de verdad creemos que será injusto con alguien que jamás tuvo oportunidad de conocerle? Nosotros no conocemos el destino eterno de cada persona, y tampoco necesitamos conocerlo, porque nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad para comprender todos los misterios de Dios. Descansa en confiar en su infinita justicia y en su infinita misericordia. Y precisamente porque confiamos en ese amor, seguimos anunciando el Evangelio, no para reemplazar la misericordia de Dios, sino para que cada vez más personas puedan conocer desde ahora el rostro de Cristo. Porque el mayor regalo que podemos ofrecer a otro ser humano no es simplemente una idea, es una persona, Jesucristo, el único Salvador, el único camino, la única verdad y la única vida.